ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Vamos todos unidos a aprender qué es la Pascua. ¿Por qué la Pascua? Muy bien. La Pascua o la celebración del Pesaj en el ambiente judeo-cristiano es una de las 7 fiestas instituidas por Dios. Él las instituyó. Significa la muerte del Cordero, significa también el salir de esclavitud y significa redención para cada una de nuestras vidas. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. ¿Quiénes pueden participar en la Pascua? Vamos a verlo. Por favor, Levítico capítulo 23. Versículos 1 y 2, por favor. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, el mismo Padre Celestial, el único, el eterno, aquel creador de los cielos y la tierra, y habla a Moisés, y luego Moisés le enseña a su pueblo. Dice: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, ¿de quién son? De Yahweh o de Jehová, son de Él, no son del pueblo judío. Quiero por favor dejarlo esto muy en claro en cada una de sus mentes y sus corazones. Las fiestas que vamos a ver son instituidas por Dios, no son para el pueblo de Israel. Dice, habla a los hijos de Israel. Única y exclusivamente diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Pero antes de pasar al tercer texto, dice, habla a los hijos. Los hijos, la palabra hijo en hebreo es Ben. Ese Ben, como Ben David, era hijo de David. Por eso, por ejemplo, Salomón se le llamaba Salomón o Shlomo, hijo o Ben David, ¿cierto? Hijo de David. Ahora, esa palabra hijo no solamente es para el hijo de sangre, es también para el hijo adoptivo, es también para un hijo reconocido. Ahora, ¿por qué digo que no es única y exclusivamente para el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque esta palabra Ben nos incluye a cada uno de nosotros, pues cada uno de nosotros fuimos incluidos como hijos. La palabra lo dice, que el Padre Celestial nos ha adoptado a nosotros. El hecho de haber adoptado nuestras vidas y tomarnos como hijo nos da privilegios, derechos, ¿cierto?, legales a cada uno de nosotros. Ahora, el enemigo no puede venir a robar esa legalidad porque ya somos adoptados. Somos Ben Dios el Eterno, hijos del Dios Eterno. Amén. Entonces, por eso no es única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Ahora dice, los hijos de Israel, entramos nosotros también, Israel. Dentro de Israel sabemos que Israel es un sitio geográfico, ¿cierto? Muy bien, pero cuando se habla de los hijos de Dios, no se está hablando única y exclusivamente de las personas que son nacidas en la tierra geográfica de Israel. ¿Por qué? Porque habrán muchas personas que son nacidas allá, pero que no son hijos de Dios. Recordemos que hay 2 clases de personas en el mundo. Las unas que somos los hijos de Dios, reconocidos por Dios como sus hijos, teniendo el sello del Señor en nuestro espíritu, reconocidos como hijos de luz porque le seguimos. Y la segunda es la creación de Dios. Son todas aquellas personas que, claro, fueron creadas por Dios, pero que no son hijos. ¿Por qué? Porque no hay un derecho legal, porque ellos no tienen responsabilidades y porque no asumieron o quisieron de voluntad propia recibir a Dios, el Padre Celestial, como su Padre. No se sujetan a ellos, no cumplen sus leyes ni sus ordenanzas y por eso única y exclusivamente son creación de Dios. ¿Listo? Entonces ya vamos separando
¿cierto? Vamos separando estos dos conceptos. Por favor, vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 8. Y dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Aquí lo estoy corroborando lo que acabé de decir, ¿cierto? Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿ustedes tienen la promesa del Señor de que son hijos de Dios? Amén. Amén. ¿Han aceptado su promesa? Amén. Amén. ¿Cuál es la promesa? La promesa es el Hijo, la resucitación del Hijo, la resurrección por medio de Cristo a nuestras vidas. Esa promesa que vendría con el Espíritu Santo también entregado única y exclusivamente a nosotros para que fuéramos casa, Bet, porque casa es la palabra Bet, Bet del Espíritu Santo, casa del Espíritu Santo, el Dios de los ejércitos. Amén. Ese es. Entonces, esa es la exclusividad de cada uno de nosotros. Por eso todo quiero corroborarlo con la palabra para que no nos vayamos a confundir y no vamos a decir, por favor, que estamos ya empezando a judaizar. Judaizar es otra cosa. Judaizar es cumplir los requerimientos judíos. Nosotros no podemos judaizar porque empezando, nosotros no somos de nacionalidad judía. Nosotros somos injertados en el olivo natural que es Jesucristo y su pueblo santo. Eso es. Por eso tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Eso es. Ahora, dice, otra vez volvemos al versículo 2 del capítulo 23 de Levítico. Dice, habla a los hijos de Israel, ya aprendimos, y diles, las fiestas solemnes de Yahweh. Las fiestas solemnes. La palabra fiestas es moed o fiesta. Y moedim, la terminación in en todas las palabras hebreas, significan varios. ¿Sí? Como aquí uno o varios, singular o plural. Moed, singular, plural, moedim. Las fiestas, las moedim, dice, serán de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. ¿Qué es moed? Moed es un tiempo señalado, un tiempo fijo, que no se puede estar cambiando, un tiempo en donde se hace una asamblea. ¿Y qué es la asamblea? Llamar a todos los participantes de algo, ¿cierto? Cuando hacen, por ejemplo, las asambleas en los conjuntos residenciales, entonces llaman ¿a quiénes? A todos los propietarios. Ahora, todos nosotros somos propietarios, ¿cierto? De el Señor. Amén. Entonces el Señor convoca a una asamblea. Hoy llamó a todos los propietarios de esa convocación, la asamblea. Ahora, ¿por qué se llama asamblea? Porque hay un propósito definido y exclusivo en esa asamblea. La asamblea de hoy fue convocada para que cada uno de nosotros aprendamos qué es la Pascua. Tengamos realmente en nuestra cabeza la diferencia de lo que es la cena, la Santa Cena, la Pascua, el Pesaj o como queramos decirlo, y que no se nos vaya de pronto a, no nos vayamos a confundir cuando nos estén hablando acerca de eso. Porque algunos nos preguntarán, bueno, ¿y por qué ya no se hace así? Bueno, ¿y por qué lo hacen de esta manera? Bueno, ¿y por qué tomaron la decisión? ¿Y por qué están cambiando? ¿Y por qué lo uno y por qué lo otro? Entonces ustedes ya van aprendiendo, toman su Biblia, recuerdan lo que se les está enseñando y ya pueden decir, esta es la verdad. Bueno, muy bien. Entonces, dice que esa asamblea, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Las convocaciones vienen de la palabra mikra. Mikra quiere decir una reunión pública, un repaso, una asamblea o un ensayo. ¿Pero un ensayo de qué? Un ensayo de lo que haremos en el cielo. Esto es algo que cumpliremos en el cielo. Por eso las fiestas no son del pueblo judío.
Las fiestas no la instituyó Moisés, ni sus súbditos, ni los reyes de Israel, ni nadie más, sino el mismo Señor. Las fiestas las instituyó el Señor, porque todo lo que ha dado el Señor, como el tabernáculo, como su Hijo mismo, como el Cordero del propiciatorio, todas esas cosas, ¿qué dice la palabra? Que son ejemplo de lo que viviremos en el reino celestial, ¿cierto? Son cosas que tal vez no entendemos, pero son cosas naturales, físicas, que son representación de algo espiritual. Así de que cada una de esas 7 fiestas es representación de algo espiritual que estaremos viviendo dentro de la presencia del Señor. Muy bien, seguimos. ¿Cuándo se harán? Versículo 4, por favor. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas. Miren cómo la llama el Señor, las convocaciones santas, es decir, la reunión santa. ¿Por qué se ha llamado santa? Porque está llamando a los hijos de Dios. Él nos ha llamado como pueblo santo. Por eso la convocación o asamblea tiene que ser santa. No podemos permitir que el mundo entre a este lugar. Ni una o ni otra dogma o doctrina, no. Es necesario que cada uno de nosotros nos santifiquemos para entrar a estas fiestas. Por eso dice santas. Muy bien, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En sus tiempos. ¿Qué quiere decir en sus tiempos? Que no es cuando nosotros queramos. No es cuando lo digamos. No es simplemente, bueno, es que me parece que el próximo domingo puede ser la Santa Cena o el Pesaj, listo, hagámoslo el próximo domingo. No. Aquí estamos aprendiendo que la palabra, el mandamiento de Dios fue exclusivo. Dijo, esas convocaciones serán ¿cuándo? En sus tiempos. En sus tiempos. Así de que no es cuando nosotros nos inventemos. Es cuando Él propuso que fuese de esa manera, en sus tiempos. Muy bien, versículo 5. Dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es ¿de quién? De Yahweh. No es de nosotros. Pascua es de Yahweh. En el mes primero. El mes primero es Nisan o Abib. Están a los 14 días del mes. Hoy, lastimosamente, es 17. Poco a poco iremos incluyendo esta fiesta en el día que es. Apuntamos a hacer el 14, porque el 14 fue estipulado. No fue el 15, el 16 o el 17. Ustedes saben que para el Señor cada número tiene un propósito y un significado, ¿cierto? Así de que Él lo estipuló el 14 y debe ser el 14. Lo que pasa es que hoy estamos enseñando esto, ¿para qué? Para que toda la congregación como asamblea, si quieren, decidan en su corazón, no por mi voz, no por la voz de mi esposo, sino por lo que les estamos mostrando en la palabra, que sea estipulado tal cual es así en la palabra. ¿Amén? Amén. Muy bien. Es eso. Dice, el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Resulta que el pueblo judío, el Señor les enseñó una forma de llevar los tiempos. Y los tiempos empiezan no como nosotros. Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, ¿cierto? Por el Papa Gregorio, que inició el calendario. Pero el calendario judío va mucho más antes, va desde la fundación del mundo. Por eso dice entre las 2 tardes. Generalmente para nosotros el día se comienza ¿a qué horas? ¿De cuándo? A la medianoche, ¿cierto? A las 12 de la medianoche empieza o comienza el día para nosotros. Resulta que para el pueblo de Israel comienza entre la tarde. La tarde es más o menos a las 6 de la tarde. Entonces,
el día comienza o termina a las 6 de la tarde. Por eso dice entre las tardes. Y quiero ser específica para que no hayan runrunes por allá en su cabeza y después, ¿pero qué? ¿Por qué era? No explicó tal cosa, no. Entonces por eso lo dice entre las tardes y es fácil de verlo. Vamos a ir, por ejemplo, a Génesis, capítulo 1, versículo 3. Aunque más tardecito también lo vamos a leer, pero quiero mostrarles algo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del día primero, ¿cierto? No dice, y fue la mañana y la tarde. Porque Él estipuló desde el principio que el día comenzaba ¿cuándo? En la tarde. ¿Listo? Entonces, y fue la tarde y la mañana del día 1. Y así tú sigues mirando que en la creación todas las cosas dice, y fue la tarde y la mañana del día 2. Y fue la tarde y la mañana del día 3. Y así los 7 días. ¿Sí? ¿Por qué? No porque a ellos se les hubiera ocurrido llevarnos la contraria y decir, ay no, como ellos empiezan a medianoche el día, entonces nosotros los vamos a empezar a las 6 de la tarde. No, es porque tiene un significado. Y ese significado va unido a la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Va todo unido desde el principio. El Señor no dejó nada al azar. Desde el primer día, y voy a mostrarlo en un momento, desde el primer día, Él ya sabía que su Hijo iba a venir al mundo para salvarlo. ¿Amén? Muy bien. Listo. Versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Pascua. Vamos a ir por favor a Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Dice, guardarás el mes de Abib y harás, ¿cómo? Pascua a Yahweh, tu Dios. Porque en el mes de Abib, ¿qué pasó? Te sacó Jehová tu Dios de Egipto. ¿A qué hora fue? ¿En la mañana o en la noche? Cuando empezaba el día para ellos. ¿Sí ven? O sea, todo tiene relación. Listo. ¿Por qué lo sacó de noche? ¿Por qué no lo sacó en la mañana? ¿Por qué no lo sacó al mediodía? Porque tenía que empezar un día, el primer día. Por eso fueron sacados de noche. ¿Listo? Por eso fue. Entonces, guardarás el mes de Abib. Por eso es que estamos diciendo es ese día. No es cada mes, cada 2 meses, no, es ese día. La Pascua instaurada por el Señor. Muy bien. Éxodo capítulo 12, versículo 11, por favor. ¿Cómo hacemos entonces nosotros? ¿O cómo es la Pascua? Vamos a ver, a resolver otra pregunta. Éxodo 12, versículo 11. Dice, y lo comeréis así. ¿Qué iba a comer el pueblo? El becerro, ¿cierto? Que habían asado, ¿cierto? Muy bien. Dice, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué es ceñidos vuestros lomos? Vestidos. Ceñidos vuestros lomos es que estar vestidos, preparados ¿para qué? Para salir. ¿Listo? Muy bien. Vuestro calzado en vuestros pies, así es que no podíamos tener pijama. ¿Sí? Muy bien. Y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Por qué? Porque en el desierto les tocaba el bordón. ¿Para qué? Porque como habían arenas, ¿cierto? Y había tormenta en el desierto, entonces utilizaban el bordón. ¿Para qué? Para clavarlo y poder avanzar mejor, ¿cierto? Eso se hace también todavía cuando son montañas, ¿cierto? O es el camino muy pedregoso, todo eso para ayudarse a sostener. Muy bien. Y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis ¿cómo? Apresuradamente. ¿Qué es?
la Pascua de Yahweh. Esto comenzó cuando el pueblo fue sacado de manos de Egipto, ¿cierto? El pueblo de Israel. Muy bien. Versículo 12. Pues yo pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré, bueno, a todo primogénito ya. El versículo 11 nos habla entonces, vuélvelo al 11 por fin. Listo, gracias. El versículo 11 nos habla entonces de dos cosas muy importantes. La primera es que cada uno de nosotros debemos estar preparados para salir en cualquier momento de Egipto. El mundo en este momento representa a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es lo que nos esclaviza, ¿cierto? Egipto es lo que nos esclaviza a través del pecado. Todas las cosas que ofrece Egipto, ofrece el mundo, nos esclavizan a nuestras vidas, nos alejan del Señor. Por eso dice que debemos estar preparados en todo momento para salir de Egipto. Dos cosas. La primera, la segunda. Ahora, ya salió el pueblo de Israel físicamente de Egipto. Pasó el primer paso. Ahora, entonces viene el segundo paso. Sacará Dios a Israel, la Israel espiritual, de el mundo, o sea, Egipto. Ese es el segundo paso. Entonces, como ya pasó lo que físicamente era, ahora estamos hablando espiritualmente. ¿Qué quiere decirle a la iglesia en este momento? Que todos nosotros debemos estar preparados para salir del mundo. ¿Cuándo se hará eso? No sabemos cuándo, pero ¿cómo lo llamamos? El arrebatamiento. Esa es la palabra correcta. Unos lo llaman el rapto, la palabra correcta es el arrebatamiento. Pero esperamos el arrebatamiento, el momento en el cual seremos nosotros como Israel espiritual sacados del mundo terrenal, del Egipto físico, ¿cierto? Y entraremos a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La nueva Jerusalén. Esa es la tierra prometida para nosotros. Esos son los dos significados que tiene. Miremos el versículo 8 también de Éxodo 12. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes como con hierbas amargas lo comerán. Panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Algo que falta dentro de esto? Son las hierbas amargas. Quiero explicarlo hoy porque era muy duro el choque de traerlo todo tan de sopetón, pero lo voy a explicar hoy para que cuando dentro de un año lo hagamos, entonces ustedes ya vayan sabidos a lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, resulta que dentro de la comida se comía rápido, apresuradamente, pero también se tomaban 4 copas. Después les voy a explicar qué significan esas 4 copas. ¿Sí? Pero después de la tercera, entonces se consume las hierbas amargas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tenían que comer hierbas amargas? Tras de que eran esclavos y todavía tenían que amargarse el estómago. ¿Saben para qué son las hierbas amargas? Las hierbas amargas son para recordarnos a cada uno de nosotros lo que el pecado hace dentro de nosotros. Así como la hierba amarga. ¿Qué se utiliza de hierba amarga? No vamos a traer, quién sabe qué por ahí, ¿cómo es que se llama esa con que lo purgaban a uno? ¿Sauco? Paico. No vamos a traer esas porque mejor dicho. Pero se usa el cilantro. El cilantro mojado en un poco de agua sal. Es suficiente. Esa hierba es para cuando entra en nuestro cuerpo, el sabor no es delicioso. Sí, choca en nuestro paladar. Es feo, es repugnante, es repulsivo. ¿Y saben para qué es? Para que recordemos que el pecado es repulsivo para el Señor. Que el pecado debe ser también repulsivo para nuestras vidas. Debe ser algo que no nos gusta.
Debe ser algo a lo cual nosotros también desechamos, odiamos, lo sacamos de nuestras vidas. Es para recordarnos que fue una santa convocación, pero que esa santa convocación se hizo, ¿por qué? Porque había pecado en nuestras vidas. Se comía el pan sin levadura. ¿Por qué el pan sin levadura? Porque la levadura también representa el pecado. El pecado. Y la palabra dice que un poco de levadura puede leudar toda la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros la santa convocación, el Señor está llamando o haciendo un llamado de santificación completa a nuestras vidas. No es a medias. No es, Señor, yo te adoro, te sirvo, vengo aquí, hago esto y maravilloso para ti. Pero yo me reservo esto otro para mí. No. Si tú quieres pertenecer a la santa convocación del Señor, debes hacer un alto en el camino y debes sacar lo que sabes que al Señor no le gusta. La Pascua también es un llamado a un arrepentimiento genuino y completo y salir de lo que sabemos que tenemos que salir. ¿Qué tenemos que salir? Malas palabras, música que no es de Dios. Si dentro de la música hay mucha música que ni siquiera adora al Señor, ¿cómo será dentro de la música cristiana? ¿Cómo será de la música de afuera? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos? Yo sé que le gana a uno el ritmo. Uy, hay cosas con las que yo misma a veces que no soy tan tentada por ese ramo. A mí también a veces, Pastor López. Estamos hablando de la época de la guayaba, ¿no? No estamos hablando de las porquerías de ahorita. Estamos hablando de lo de antes, ¿cierto? Muy bien. Entonces son cosas de las que nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas. Las palabras, las actitudes, algo que no se ve, la envidia, los deseos que están dentro del corazón, nuestras miradas como hombres y mujeres a quienes miramos, cómo nos vestimos, para quién nos vestimos, para nuestro esposo o para llamar la atención. Hay muchas cosas que necesitamos definitivamente empezar a cambiar. El Señor está diciendo, sed santos porque yo soy santo. Y realmente yo sé que esta palabra no es muy bonita, pero siempre les he dicho, la palabra tiene que traer varias cosas a nuestras vidas. Dentro de ellas es la corrección. Dentro de ellas es el que el Señor diga y diga qué debemos sacar. Hay cosas que no se ven, pero hay cosas que están dentro de nosotros. ¿Cómo pensamos? ¿En qué pensamos? ¿Hacemos un favor para recibir algo a cambio? Eso está mal. ¿Damos porque queremos que se nos dé? Eso está mal. ¿Quitamos a los demás? ¿Aprovechamos la situación? Todas esas cosas, hay muchas cosas que podría yo decir que son cosas que tal vez para nosotros son pasajeras porque el mundo nos las enseñó y tal vez estamos acostumbrados a ellas, pero son cosas de las cuales deben renunciar nuestras vidas. Eso es, murmuramos, hablamos, deseamos. Y voy a pedirte y voy a decirte y a darte una perla. Si tú tienes pecados sexuales, sea cual sea, desde ver hasta el hecho, entra en ayuno. Es la única forma de romper eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que los pecados sexuales entraron al cuerpo mismo y el cuerpo fue dañado por ese pecado. Si mantuviste relaciones con tus novios y novias antes de ser casado, yo te voy a decir, debes cortar
¿Por qué? Porque la unión de un hombre y una mujer trae una ligadura de almas. Y eso debe ser cortado para que tú no lleves el mal que la persona iba a llevar. ¿Listo? Para que tú no participes de eso. Por eso digo, la Pascua es algo que realmente regenera, purifica y cambia. Pero esta es la forma de hablarlo, no hay más. Y cada uno de nosotros, gracias al Señor, no es expuesto en nuestros pecados y en nuestras debilidades, sino que Él mismo nos aconseja para que nosotros tengamos el tiempo de salir de ello. Eso es el llamado que el Señor hace. El significado entonces de lo que es la Pascua. Vamos a Éxodo 12, 27, por favor. La misma página dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué es entonces la Pascua? Lo está diciendo claramente así. La Pascua es el cual pasó por encima de las casas. ¿Qué significa Pascua o Pesaj? Pasar por encima, pasar de largo, saltar por encima de. ¿Qué saltó por encima de la casa que estaba cubierta de sangre? El ángel, ¿cierto? El ángel de la muerte, ¿cierto? Él saltó por encima. Hoy nosotros espiritualmente estamos lavados, cubiertos con la sangre de Cristo. Él ya hizo lo que tenía que hacer en nuestras vidas. Nos roció su propia sangre a cada uno de nosotros, de modo que cuando el ángel de la muerte viene, se encuentra con una casa, una Bet, ¿cierto? Porque lo había dicho antes, una casa que contiene el Espíritu de Dios, pero que está marcada ¿por qué? Por la sangre del Cordero. ¿Sí ven que todo lo físico lleva a lo espiritual? Ahora, nuestras casas ya están marcadas, somos nosotros mismos. Muy bien, necesitamos entonces aprender qué es. Versículo 28, por favor. No, leamos a ver qué. Voy a leerle rápidamente desde el 21, papi, por favor. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos los corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo ¿a quiénes? Bueno, ¿quién pasaría? Yahweh mismo. Es decir, el juicio de Dios estaría sobre el pueblo de Egipto. Muy bien, dice: y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es decir, que Yahweh tenía el poder de dejar entrar al heridor, ¿o no? ¿Cierto? El ángel de la muerte tiene la tarea ¿de qué? ¿De matar? De matar. Pero el Señor es el que determina si muere o no. Entonces aquí lo está diciendo: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Por eso no podemos sacar esta palabra del Señor. O estamos cumpliendo las escrituras completas, o estamos mal. Listo, dice versículo 25: y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará como prometió, guardaréis este rito o esta costumbre. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Si ve que no se preguntaron solamente ustedes, no me pregunté yo, se preguntaron también los hijos de Israel. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Qué hizo entonces? Librar las casas.
Hoy, ¿qué hace el Señor Jesucristo al haber notado su sangre? Libertar nuestras casas. Por eso hoy también estamos celebrando una fiesta. Y nuestra fiesta es de redención espiritual. Ya no somos muertos a causa de nuestro pecado. Tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos y de entrar a la convocación santa del Señor. Amén. Amén. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Se inclinó y adoró. El pueblo se inclinó y adoró. Ese es el significado. Cuando les pregunten a ustedes qué significa el Pesaj, pasar por encima. Eso es, pasar por encima. Otro momento en que se hizo el Pesaj, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con la sangre, ¿recuerdan? Entraba y la rociaba, ¿dónde? Sobre el propiciatorio, la tapa del arca, ¿cierto? La rociaba sobre el propiciatorio. ¿Por qué? Porque estaba anunciando que la casa, los que están guardados bajo el propiciatorio, son casa de Dios. Hijos, ven el Eterno Celestial. Nosotros estamos contemplados bajo el propiciatorio del Señor. Ese es el significado. Otro significado, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Vamos a aprender el por qué. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 y luego 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4, 5 y luego 9. Acercándoos a él, piedra viva. ¿Quién? Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿quién? Escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, eso es lo que somos nosotros. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros sacrificios entonces serán aceptables al Señor cuando nosotros decidamos de corazón transformar nuestras vidas para ofrecerlas al Señor. Es la única forma en que serán aceptables nuestros sacrificios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué este versículo está escrito de esta manera? Porque vamos a aprenderlo. Éxodo capítulo, creo que está en el 10, sí. En el capítulo 10 hay 3 plagas. Si alguno busca rapidísimo, y vamos a nombrar las 2 últimas. La última plaga ya sabemos que era la muerte de los primogénitos. ¿Y cuál fue la plaga anterior a esa? Éxodo 10, 21. Langostas, tinieblas. Las tinieblas. La plaga de oscuridad. Entonces fuimos sacados ¿de qué? A su luz admirable. Por eso es versículo 4 del capítulo 1 de Génesis. Por favor, lo vamos a leer otra vez. ¿Qué hizo el Señor? Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Es necesario separar la luz de las tinieblas. Por eso Él nos hizo luz a cada uno de nosotros. Cuando Él pone su sello indeleble en ti, entonces tú comienzas a alumbrar. Y en la medida en que tú tienes una relación con el Señor, en la medida en que tú te sujetas al Señor, en la medida en que tú entras a la presencia del Señor, en la medida en que tu cuerpo, tu vida, tu todo es transformado por el poder del Señor, en esa misma medida tú alumbras para el Señor.
Hoy no sé en qué medida estás alumbrando y en qué medida estaré alumbrando yo. Pero lo que sí sé es que el Señor y todas sus huestes celestiales, incluyendo los demonios y a Satanás, sí conocen la medida en la cual tú conoces al Señor y le sirves. Puede ser mucha o puede ser poca, pero hoy es un llamado realmente a que nos acerquemos al Señor. Debemos entonces aceptar el sacrificio del Señor para ser cambiados y transformados. Lucas 9:23, para terminar, por favor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 cosas muy importantes que son claves para el arrepentimiento genuino de nuestras vidas. La primera es negarse a sí mismo. Debemos comprender, hijos del Señor, que no estamos en un camino en donde nosotros hacemos nuestra voluntad ni lo que nosotros queremos. No estamos en un camino en donde nosotros acomodamos la palabra a lo que nosotros queremos vivir y a lo que nosotros pensamos que debería ser un hijo de Dios. Se nos ha vendido una idea loca de que el que viene al Señor ya no tiene tristeza, dolor, angustia, enfermedad, que no padece alguna cosa, que no puede morir de estar enfermo, que no puede vivir a la cárcel, que no puede pasarle muchas cosas. Voy a decirte, eso es una mentira. Te vendieron, si tú creíste en ese evangelio, un evangelio barato, que no está en la palabra. El evangelio del Señor significa cruz. ¿Por qué significa cruz? Porque la santidad es la cruz que cargamos cada día. No es fácil ser santo. No es fácil no hablar palabras soeces cuando todos nuestros compañeros se la pasan y que hubo no sé cuántas y díganle a la que hay no sé cuántas y todo eso. Pero es fácil nosotros caer aún en pensarlo, que cuando estamos airados lo digamos. Pero cuánto amamos al Señor para ser capaces de negarnos a nosotros mismos. Cuánto amamos a Dios para que cuando haya una enfermedad en nuestros cuerpos no le digamos: Señor, ¿por qué yo? ¿Cuántos de nosotros, cuando perdemos todo lo físico, lo natural, no sé si tú has perdido tal vez todas las cosas económicas, yo sí, he quedado en la calle, vistiéndome con ropa que no es mía, porque es regalada, comiendo de lo que me regalaron otras personas. Yo he quedado hasta allí. Pero hoy el Señor nos levantó nuevamente y hoy puedo decir: el Señor es misericordioso y justo. Él es santo y Él es bueno. Y a pesar de que vivamos en aflicción, en tristeza, en enfermedad, a pesar de que tengamos pérdidas, ¿quién no se duele cuando uno de sus cónyuges, de sus hijos, de sus padres se los ha llevado el Señor? Eso es una mentira. Decir que no se duele el corazón, se duele. Pero ¿cómo pasamos la aflicción y el dolor? Reclamándole al Señor, diciéndole el porqué de nuestras vidas. Ay, ¿por qué no tuve papá? ¿Por qué no tuve mamá? ¿Por qué he criado con mi abuela, con mi abuelo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mis tíos? ¿Por qué abusaron de mí? ¿Por qué hicieron tantas cosas? Iglesia, hoy es tiempo de dejar eso en el pasado, de dejar esas cosas atrás, de dejar el dolor, el martirio y todas esas cosas atrás. Cuando el Señor llama a una redención, llama a salir de la esclavitud de esos pensamientos. Sí, fuimos esclavos por el pecado. ¿Quién de ustedes no ha pecado? Si el único justo es el Señor Jesús. Todos hemos pecado. Todos merecemos la muerte, yo primero. Pero la solución no está en no haber pecado. La solución está en pararnos firmes y tomar una determinación exclusiva. ¿Eres posesión de Dios o eres posesión de Satanás? No más.
El llamado hoy es a un arrepentimiento genuino. Niégate a ti mismo. Niégate a los placeres del mundo. El pecado es delicioso, lo sé. Y aquel que diga mentira, aquel que diga que no, es mentira. Porque para la carne es delicioso. Pero cuando andamos en el Espíritu aprendemos a sacarlo de nuestras vidas y a verlo como el Señor lo ve, con asco. Somos pecadores y necesitamos realmente un juicio hoy digno de aquel que dio la vida por nosotros. Tome su cruz. Toma la cruz de Cristo. Dice la palabra de Él que el yugo suyo es fácil y es ligera su carga. Cuando ya no llevas pecados aquí que cargar, cuando ya no estás comprometido por el pecado, es ahí donde sientes que estás en libertad y viene la paz profunda a tu corazón, porque no hay nada que se pueda levantar contra ti. Cada día, y síganme, es lo único que pide el Señor para estar delante de Él. Toma su cruz, niégate a ti mismo y síguele. Es la única forma en la que podemos realmente encontrar al Señor en nuestro camino. Amén. Titulé La libertad de la Pascua. La libertad de la Pascua. Entonces viene la parte añadiendo y adhiriendo el mensaje a lo que venía enseñándonos amor. Para el pueblo de Israel era salir de esclavitud a ser un pueblo libre. Eso significaba también. Era el cierre de un ciclo, era el final de una temporada, era un nuevo comienzo. Y era tal que el Señor tuvo que trabajar su mente, porque ellos tenían mentes de esclavos. Y cuando se tiene mente de esclavo, se piensa como esclavo. Y se hace eso. De hecho, a mis hijas y a mi familia le he tratado de inculcar una mente de visión, de más allá, de pensar un poquito más allá. Porque nosotros en nuestra cultura nos enseñaron y fuimos formados para ser obreros, para trabajar. Entonces las universidades, los colegios y toda nuestra enseñanza siempre apunta a que usted consiga un buen empleo. Y siempre que el joven, no, es que donde hay harto trabajo es si estudias ingeniería forestal, porque ahí le enseñan por qué lloran los guaduales. Bueno, pero sí, la psicología forestal, perdón. Pero sí nos han llevado, y el pueblo de Israel llevaba un tiempo con una mentalidad de esclavitud, que salir todavía como les parecía. Por eso el proceso que tienen que vivir en el desierto para que puedan ser formados a ser un pueblo de conquista y un pueblo de celebración. De hecho, esa primer Pascua salieron fue asustados, no celebrando. Además que al otro día amanecieron un poco de muertos. Debió ser tremendo, pero ellos no esperaron, sino que en la noche vámonos, porque esto se pone terrible. ¿Y por qué debemos celebrar? La primera razón es porque el cordero de nuestra Pascua no fue el cordero que inmolaron o que mataron o sacrificaron la noche de la salida de Egipto, ni el cordero que después sacrificaron los sacerdotes cada año para presentarle al Señor, sino, vamos allí a Juan, capítulo 1, versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Cuando aparece Cristo, Juan estaba añorando esa Pascua. Y por eso no le dijo, he aquí el Salvador, he aquí Jesús, he aquí el Hijo de Dios, he aquí. No, lo primero que lo vio y se quedó mirando, dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no lo vio como Jesucristo, como el carpintero, como el hijo de José. No le vio como el Salvador o como el Hijo de Dios, sino como Cordero. Como aquel que iba a ser inmolado, sacrificado en la cruz del Calvario para esa Pascua de ese Cordero, y que su sangre fuera de una vez y por todas limpiando nuestro pecado. Así lo vio Juan. Lo presentó como ese Cordero de Dios. Él fue el indicado, sin mancha, el perfecto. Por eso lo colocó así. He aquí el Cordero de Dios. Ese fue un motivo. El pueblo no lo entendió. Los que lo escucharon no lo entendieron para ese tiempo. Y aún muchas personas de las que leemos la Biblia no lo comprenden. El Cordero de así, el Cordero. Pero era grande. Era lo que había de quitar mi culpa. Y eso es grande, eso es digno de decir. Te lo voy a traer a métodos económicos, que es donde más entendemos la economía. Si estás debiendo 500 millones y esa deuda se paga o se paga, y alguien que dice, he aquí, llegó el que va a pagar por ti, vas a quedar saldo cero, deuda cero, vas a quedar libre de culpa. ¿Verdad? Es que uno le pregunta, ¿verdad usted va a pagar por mí? Que sí, pero en serio, que sí. Y o sea que no debo nada. No, que ya queda saldada la deuda. Eso era grande, pero no lo comprendieron. En Colosenses capítulo 2, verso, voy a ir rápido porque necesito avanzar para enseñarles mejor. Colosenses 2, 13 al 15. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 13 al 15. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, la Biblia el pecado lo declara como muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que estando en pecado es muerte. No hay posibilidad, ya está la condenación encima, no hay nada que hacer. Desde Adán, el momento en que pecó fue la separación de Dios y le atrajo la caída y la muerte. Dice, muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. Esta mañana aprendíamos sobre la circuncisión, esa circuncisión de el pecado que enseñaba Carolina. Dice, ahora nuestra circuncisión es espiritual y es el pecado lo que tenemos que circuncidar o cortar, quitar. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de decretos. Voy a hacer algo. Voy a necesitar 2 voluntarios. Por aquí rápidamente. Eso, 2 nomás, 1. Muy bien. Necesito otro. Muy bien. Y préstame tu agenda, mi amor. Aquí tengo un juez. Hay un expediente. Y es un proceso que llevan contra la vida de un ser humano. Es un acta de decretos. Ese expediente, y no estoy hablando de Erwin, estoy hablando de todos nosotros, toda persona, hombre humano que viva. Todos tenemos un expediente. Así que no diga pobrecito Erwin, porque todos tenemos un expediente. Por eso él es el acusador. Ah, pero me faltó uno. Bueno, ese no me gusta representarlo. Digamos que sea este, el que acusa. Este cliente que no le vamos a echar la culpa a nadie. Este es el que le viene y le dice, señor juez, le traigo todo el acta de decretos. Hay todo un proceso, una justa causa para que este hombre caiga en condenación, sea quemado. Entonces, total, el castigo debe ser el horno de fuego, quemado. Entonces el juez se para y mira. Efectivamente los expedientes dicen, una mañana Erwin se airó y enfurecido de pronto salió de casillas. Y esto le conlleva a que no bendijo el nombre de Dios. Y la palabra dice, aquí la ley nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, merece condenación. Y a eso súmele todas las cosas. Un día salía del Transmilenio y sus ojos se fueron.
y caminaron detrás de una chica, y por largo tiempo. Y la palabra dice que todo es pecado, la lascivia de los ojos pecaminosos merece. Algún día tal vez el hombre con malas palabras, y en fin hace toda una lista que se declara como el acta de decretos, como los expedientes, y no son pocos. Lo que pasa es que nosotros desconocemos, pero el diablo sí tiene todo anotado, cada palabra de toda cosa. Ahí es donde se cumple que dice que de toda palabra que sale de vuestra boca, Él la cuenta. Pero no porque Él quiera contarla, sino porque hay uno aquí que la está escribiendo. Y pastor, ¿por qué dice eso? ¿No has mirado allí en Job capítulo 2 cuando dice: no ha considerado a mi siervo Job, varón justo? Porque Él es el acusador y manda su séquito de demonios todos los días para ver qué hacemos. Así que hay un acta de decretos. No hay salida. No hay solución alguna. El juez tiene que actuar. Y es un juez justo. La palabra lo describe como juez justo. O sea que si nada anula esta acta de decretos, la condenación está dada. Porque hay un acusador. Y porque Él lo llevará. Y de eso es que se trata el enemigo. Él hace la zancadilla y después acusa. Él presenta la situación y después acusa. Él hace todo fácil y después acusa. Pero lo que no sabe, o lo que sí sabe este acusador y lo que no quiere que Erwin se dé cuenta, es que hay otro personaje que años atrás, en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Y ahí es donde dice, versículo 13 por favor y 14. Y vosotros, estando muertos en pecados, si en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos, oiga, que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aquí hay un acta de decretos. El padre o el mismo hijo, que es el juez, dice: no, pero espera un momentico, porque Él me reconoció. Él vino a la cruz y Él la clavó en la cruz del Calvario, y allá en la cruz la dejó. Su sangre, cuando fue derramada, sus páginas y todo lo que había en el acta de decretos fueron limpios. Todas las acusaciones, todo el expediente quedó en blanco. Así que, señor acusador, no veo en sus páginas nada, porque una sangre le limpió, le transformó y es una nueva criatura. No veo. Alguien pagó por Él en la cruz del Calvario. Y entonces ahí es donde dice: y clavándolas en la cruz, versículo 15, y despojando los principados, las potestades, o sea, los despojó de todo lo que había, los exhibió públicamente, en la cruz del Calvario, diciéndoles: mire, ya no hay nada contra Él, porque Él me reconoció, y yo soy su Salvador, yo soy su Redentor. El Cordero derramó la cruz. Ahora quiero llevárselo un poquito. Gracias por los voluntarios. Ahora permítame llevar esto. En Hebreos capítulo 10, verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad, porque ya no hay quien te acuse, ya no hay un pecado que te condene, ya no eres esclavo del pecado, ya no hay nada que te lleve allí, sino libertad también, porque ya puedo entrar confiadamente al lugar santísimo. ¿Por qué? La sangre de Cristo. Ya puedes venir a Él. Eso es lo que hace su sangre. Me purifica, me santifica, me perdona, me hace acepto, me hace limpio, y ahora puedo llegar al lugar santísimo y puedo entrar al lugar santo. Eso estaba tipificado desde el pueblo de Israel en Egipto. Eso estaba allí. Cuando usted lee en Éxodo capítulo 12, versículo 14,
Dice, y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Estaba hablando del mismo día, el día que les dio la libertad. Había un acta de decretos en Egipto que los hacía esclavos, que les decía, ustedes pertenecen aquí porque ustedes nos deben la vida por protección. Recuerde que el pueblo de Israel, la familia de José y de Jacob, llegaron inicialmente porque su hijo era gobernador, pero la Biblia dice, y después de que murió el faraón, que no conocía, les hizo esclavos. Y ahora les cobró el favor. Y ahora les dijo, mire, ustedes están aquí, pero ustedes tienen que agradecerme a mí y servirme a mí. Algo similar a lo que hace el mundo. El mundo primero te ofrece, y aún físicamente, los que son consumidores saben, la primera es gratis, después te hacen esclavo. El borracho lo sabe, la primera es invitada, después usted queda enredado en el vicio y no sé, sálgase de ahí. Y así sucede, te hace esclavo. Exactamente, el pueblo de Israel así esclavo. Cuando salen huyendo, el Mar Rojo a mí me muestra cómo los exhibe públicamente. Ahí donde dice los exhibió públicamente, los que estaban, los acusadores, los que estaban señalando al pueblo, aquellos que decían son nuestros esclavos, aquellos que decían les vamos a matar porque nos pertenecen, ahora estaban flotando en el Mar Rojo sus caballos, sus fuerzas, sus carros de fuego errados, y todo su ejército estaba flotando en el Mar Rojo, exhibidos públicamente. ¿Y por qué me atrevo a decir que quedaron exhibidos públicamente? Porque eso se escuchó, usted mira más adelante, y dice, y los amorreos tenían temor por lo que Dios había hecho, o Yahweh había hecho con su pueblo en Egipto, de cómo los había librado y cómo había terminado un ejército tan poderoso. Y los amorreos, y cada pueblo que escuchaba lo que había hecho el Señor, porque los exhibió públicamente. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, aceptamos su sangre, alguien se entera afuera que tu vida cambió y que ya no eres esclavo del vicio, que ya no eres esclavo del alcohol, que ya no eres esclavo del mal genio, que eres una nueva criatura, y aquello que te esclavizaba fue exhibida públicamente, y alguien dirá, ¿dónde está yendo? Es un Dios vivo, es un Dios real, que yo puedo ver las maravillas que hizo con usted. Alguien te preguntará, ¿quién hizo por ti esto? Alguien hizo algo por ti. Eso no puede cambiar una persona de la noche a la mañana. Los que han ido a encuentros saben de lo que les estoy hablando. Y es exhibido. Amén. Esa es la libertad. Por eso imagínense por un momento cuando pasan el Mar Rojo y queda exhibido el enemigo. Cuando unas horas más antes, cuando aún era de noche, estaban los egipcios, y dice que caminaban entre ellos y nunca encontraron al pueblo de Israel, pero estaban aquí acampados. ¿Dónde están? Y andaban, dice la escritura, y nunca los encontraron. Había el temor. Unas horas después pasan el Mar Rojo, y estando al otro lado, viendo sus enemigos flotando, viendo aquello que los tenía esclavos, aquella esclavitud que puede mirar hacia atrás y decir, wow, esto no hay sino que hacer algo, y es celebrar. ¿Dónde está eso? Éxodo capítulo 15, verso 1 al 4. Y entonces Moisés ve y el pueblo, imagínense, después de todo, casi pierdo la vida, casi nos matan, casi nos vuelven a esclavizar, casi no podemos salir de Egipto. Y era contar la historia de este lado y mirarla del lado de allá. Esas dos posiciones. Por eso se pararon al borde del Mar Rojo y dijeron esto. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, yo cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y empieza a cantar. Echó a la mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos, y fueron hundidos en el Mar
rojo. Imagínense, empieza a cantar. Cuando María se queda mirando así, Moisés está cantando. ¡Claro! Ahora está gozando de una libertad que hacía 400 años no tenían. Una libertad que nunca vieron. Ahora estaban parados mirando a sus enemigos flotando en el mar. Aquellos carros, aquella gente. Mira, ¿qué fue el que me pegó? Ya está flotando el loco, vea. Ay, este fue el que me daba duro. Ese sí, de todas las mañanas le daba duro ese loco. Este era el que me obligaba a hacer más ladrillo. Ese de allá, mire el barbas allá. Yo me imagino. Uy, y María se queda así. Un pandero. Y entonces encuentra un pandero y dice, ay Dios mío, un pandero, y se pone María feliz. Versículo 20-21 del mismo Éxodo 15. Y entonces María toma el pandero y dice, y María, la profetisa de Aarón, tomó el pandero en su mano y todas las mujeres salieron a... ¿Dónde están las mujeres, los de alabanza? Salieron, dice ahí. Salieron en pos de ella con sus salieron de su silla. ¿Usted se imagina? Ahora mírelo por este lado. Mire espiritualmente hacia atrás. ¿Quién era usted? ¿Quién era su vida? ¿Quién era su vida? Esclavo del vicio, del pecado, de las malas palabras. Esclavo de una vida no deseable, donde el enemigo nos tenía envueltos en fiesta, en pecado, en rumba, en laxivia, en mundanalidad, en lo más. Y usted mirar hacia atrás, mire mis enemigos flotando. Ahora no pueden hacer nada, porque ya no es mi debilidad. Ahora no hago ladrillo, ahora no soy esclavo de ellos. Y tomó varias banderas. Dios mío.